Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos compartiendo la palabra del Señor, el estudio bíblico que hemos llamado Panorama Bíblico, para que todo lo que diga la palabra de Dios pueda darnos crecimiento espiritual, entender los libros de la Biblia, esos hilos conductores que tiene la palabra del Señor y cómo eso trae edificación a nuestra vida, trae conocimiento espiritual, cómo podemos acercarnos al Señor, porque recuerde, la palabra del Señor está escrita, el autor es Dios, nos ha dejado su revelación para que nosotros tengamos un encuentro personal con Él, lo conozcamos, lo experimentemos diariamente. Hay un pasaje muy importante en cuanto a este tema que se encuentra en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra del Señor, como una espada. Inclusive esta espada también se usaba como un bisturí para hacer operaciones, ¿no? Justamente es esto lo que hace la palabra de Dios: separa lo que es del espíritu para el espíritu, lo que es del alma y lo que es el cuerpo. Así que cada cosa en su lugar, y la palabra del Señor nos habla directamente, y lo que hace es tocar nuestro corazón, ver cuáles son nuestras intenciones, cómo está ese discernimiento espiritual. Así que la palabra de Dios produce cambios en nuestra vida en la medida en que nosotros creemos a esa palabra de Dios y obedecemos a lo que el Señor nos ha dejado en la Escritura. Estamos viendo las divisiones que hay en la Biblia de acuerdo a los libros, de acuerdo a los temas que tienen los libros, y hoy vamos a ver los libros históricos. Aquí tenemos los 66 libros y ya hemos visto los primeros 5 llamados el Pentateuco, y ahora vamos a ver los siguientes 12, que son estos. Los libros históricos abarcan Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son libros que tienen que ver con historia. Así que cuando decimos historia, decimos cuál es la relevancia que tiene Dios con esta escritura, con la parte histórica, para que nosotros hoy pudiéramos leer y darnos cuenta que eso tiene que también enseñarnos acerca de Dios, de su voluntad, de cómo caminar con Él, de algunos peligros que deberíamos evitar y sobre todo la ordenanza que el Señor nos da. Algo muy importante es que tenemos que leer correctamente. Sí, vamos a encontrar en estos libros que a veces hay nombres difíciles de leer porque son más largos, porque son hebreos, así que hay que tomarse el tiempo para leerlo. Son muy importantes porque muchas veces en un libro hay conexión con otros y sobre todo con el Nuevo Testamento para hablarnos acerca de Cristo. Importante entonces tomar tiempo para leer muy bien los nombres, también los lugares. Es muy importante porque a veces esos lugares se conectan de una manera maravillosa. Fíjese usted, por ejemplo, hemos visto Pentateuco donde en Génesis Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Fue por un momento que mandó el Señor al ángel diciendo, era solo una prueba, ¿no? Pero ¿dónde fue? En el monte Moria. Vamos a ver en los libros históricos que de pronto David estaba viendo que había una plaga en Israel y un ángel estaba detenido justo en la era de un hombre que estaba trabajando en ese momento, y él va y le compra ese lugar, y justamente era la zona del monte Moria. Y cuando Salomón va a edificar el templo, ¿sabe dónde lo va a construir? Ahí mismo, en ese lugar. Así que ese punto es muy importante en referencia histórica porque nos habla mucho. Fíjese el sacrificio, fíjese cómo eso también se traslada después al templo y cómo eso representa también la obra del Señor Jesucristo a favor de nuestras vidas. Así que todos los nombres son importantes, así que préstele atención. También es bueno comparar a veces esa historia en otras versiones bíblicas. Algunas, bueno, tienen que ser buenas versiones, por supuesto, ¿no? Como decíamos en la clase pasada. Pero puede ser que a lo mejor nos den un poco más de colorido en algunas palabras que nos ayuda a entender un poco más esa historia. Así que eso es muy importante también.
que usted pueda conseguirse un buen diccionario bíblico para algunas preguntas que usted tenga en algunas palabras clave, o también mapas para saber dónde exactamente se encuentra el lugar que es justamente donde usted está leyendo. Una vez que usted leyó, tiene que saber que ahora viene la interpretación. Hay que hacer una correcta interpretación. Recuerde, estamos hablando de libros de historia, por lo tanto, hay que leerlos y darle una interpretación de acuerdo a ese tipo de libro. Son libros históricos. No significa que hay que sacarle un simbolismo a todas las cosas, a todas las historias, cuando no las tienen. Hemos escuchado muchísimas predicaciones, y sobre todo con símbolos de lo que era el hacha que hizo flotar Eliseo. Y tantas especulaciones que hubo, imagínense, ¿no? Si alguien puede decir el hacha representa al pastor que tiene que estar afilado para predicar y a veces está desafilado y por eso se hunde en sus propios problemas. Menos mal que aparece el diácono con un palo y lo levanta. No tiene sentido. La historia del hacha de Eliseo es para mostrarnos el gran poder de Dios. Dios es capaz de quebrar las leyes físicas para hacer algo extraordinario a favor de alguien que está orando, confiando en Dios y creyéndole. Así como hizo Eliseo flotar el hacha, Dios puede hacer cosas increíbles para nosotros, aquello que parece imposible. Así que entendamos que estamos leyendo historia, entendamos de que esa historia tiene un propósito. Quiere el Señor enseñarnos algo. Así que siempre pregúntese, ¿qué propósito tuvo Dios con esta historia? Póngase en ese lugar de la historia. Sé que es difícil esto, pero hay que tratar de ponerse en el lugar del que está escribiendo, del que le está pasando esa historia tantos años atrás. Así que a veces hay que leer otros libros de la Biblia, algún comentario que nos ayude a entender alguna cuestión histórica o cultural de lo que está pasando en ese momento. Así que todo eso es muy importante para poder darle un sentido completo. Es muy importante también leer el contexto. Cada versículo tiene un contexto anterior y posterior que debemos leer. No podemos quedarnos solo con un versículo. Fíjese un ejemplo de esto. Primera de Samuel, capítulo 4, del versículo 6 al 9. Si yo le leo solamente este párrafo, usted va a quedar impactado porque supongamos que usted no conoce esta historia, ¿no? De pronto hay una guerra entre Israel y los filisteos. Los filisteos estaban avanzando y los israelitas entonces dijeron, necesitamos que el Señor intervenga aquí, así que vamos a traer el arca del Señor, el arca del pacto, así que con la presencia de Dios vamos a tener la victoria. Así que dice así, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto, hirieron a Egipto de toda plaga en el desierto. Dice, forzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Si yo le explico y le predico solo hasta aquí, le pregunto, hermano, ¿qué le parece a usted? ¿Habrá habido una victoria del Señor? El Señor estaba en el medio del campamento con el arca ahí en ese lugar y los filisteos estaban todos temblorosos. Pero no, el versículo dice que perdieron. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. ¡Wow! No los salvó ni el arca. Eso es una realidad. Si usted lee todo el contexto se va a dar cuenta por qué. Israel estaba perdido, no estaba buscando a Dios, el sacerdote y sus hijos eran un desastre, así que por más que lleven el arca no iba a haber victoria. Después hubo una restauración, gracias a Dios por lo que Dios hace, ¿no? Pero tenemos que leer toda la historia, no podemos quedarnos solo con un pasaje o alguna idea, necesitamos el contexto para conectar toda esa historia, muy importante. Así que luego, para aplicar correctamente lo que estamos leyendo, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? ¿Qué propósito tiene el Señor con lo que nos quiere decir aquí? Muy bien, así que aquí vamos a estar viendo los libros históricos. Hay una línea cronológica que vamos a usar acerca de la historia de Israel
hay muchos personajes destacados en estos libros, muchísimos hay, ¿no? Vamos a tratar de sintetizar y poner los más importantes que tienen que ver con también la parte de que Dios nos habla a través de ellos. Bueno, nos habla a través de muchas cosas negativas que pasaron otros también. Así que bueno, si usted está leyendo los devocionales que tenemos en nuestra página web, encontrará que últimamente hay muchos devocionales que hacen alusión a historias de estos libros históricos, algunos reyes muy buenos, otros reyes malos, pero tomamos la aplicación para decir cómo nosotros debemos hoy vivir y cómo eso aplica también a nuestras vidas. Quiero dejar este versículo antes de empezar. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Así que este es el propósito por el cual el Señor nos ha dejado la historia, que a través de esto nosotros aprendamos, hay enseñanza para nosotros. Así que es tan importante esto, quiero animarte a que si todavía no has leído estos libros, los tienes que leer. Tienes que saber que Dios los ha inspirado, ha revelado allí muchas cosas para nosotros y ahí es donde tenemos que tomar aplicación para nuestra vida. Muy bien, dentro de todos estos libros, el primero que vamos a ver es el libro que está aquí, el libro de Josué. El libro de Josué es un libro tremendo porque viene en la continuación de la historia del Pentateuco, hacia donde habían quedado los israelitas. Estaban a punto de entrar a conquistar la tierra de Canaán. Se había muerto Moisés, así que ahora el que seguía el relevo era Josué. Este tremendo guerrero del Señor tuvo que ser movilizado por Dios, afirmado en su palabra, para poder ir hacia adelante y conquistar. Y fue tremendo la obra que hizo. La verdad es que Josué es un personaje donde nos muestra fe, desafío, confianza en la palabra, avanzar, no dejarse intimidar y buscar siempre al Señor en primer lugar. Así que el autor fue Josué, excepto la última parte donde dice que se murió Josué. Obviamente algún otro tendría que haber escrito allí, tal vez dice fue el sumo sacerdote Fines, que era el que continuó en la línea del sacerdocio después que Josué murió, así que puede ser que él haya escrito esa parte final porque fue el testigo ocular de todas esas cosas que habían acontecido. Estamos hablando del 1400 antes de Cristo al 1375. En ese rango de la historia es donde se escribe el libro de Josué para asegurarle al pueblo de que Dios recompensa la obediencia. Ellos tenían que creerle a Dios y avanzar. Así que vemos a Josué tomando la iniciativa, llevando al pueblo a que crucen del otro lado del río de Jordán, y allí entonces empieza batalla por batalla a verse la mano del Señor. Usted ahí va a ver historias tremendas, va a encontrarse en el momento de esa guerra que tenía allí Josué, y de pronto dice que se estaba oscureciendo, y Josué dice, oró al sol y la luna, y dice que Dios escuchó la voz de Josué y detuvo al sol y la luna casi un día entero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nunca Dios había hecho eso, lo hizo con él y solamente hizo otro pequeño cambio mucho más adelante con el rey Josías para mostrarle que él realmente iba a tener 15 años más de vida. Pero eso solamente pasa aquí, en los libros históricos. Hay que leerlo para entender qué tremendo el Señor, cómo obró a través de Josué. Así que todo el libro de Josué relata la historia de la entrada a la tierra prometida, cómo conquistaron, cómo Dios les dio las victorias tremendas y cómo repartieron la tierra para poder ser victoriosos. El versículo clave de Josué, creo que usted lo sabe, 1:7. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese es el texto clave de Josué, así que nos quedamos con eso para recordar todo lo que Dios ha hecho a través de la vida, de la historia, los desafíos que Josué llevó adelante. Muy bien, después de Josué le sigue el libro de Jueces. El libro de Jueces, como su nombre lo indica, habla acerca de aquellos que lideraron al pueblo de Israel después que murió Josué. No había rey, no había otra dirección, sino solo a través de jueces que Dios levantaba
en el medio del pueblo. Sabe que hay algo triste en este libro, y es que Israel estaba bastante perdido por la idolatría. Y hay un círculo vicioso que sucedía en el libro de Jueces, ¿no es cierto? Permítame que le haga una especie de dibujito aquí. A ver. Sucedía lo siguiente. Dice, Israel buscaba a Dios, ¿no? Buscaba a Dios. Dios estaba con ellos, les bendecía, les prosperaba. Así que una vez que Dios estaba con ellos, lo que hacía el Señor era levantar un juez libertador. Tenemos muchos de ellos. Si usted lee el libro de Jueces, va a encontrarse con Gedeón, va a encontrarse con Débora y Barak, va a encontrarse con Sansón y tantos otros que Dios levantaba para liberar al pueblo de Israel. Ahora, una vez que ellos estaban bien, lo que hacían era caer en la idolatría. Dios lo había bendecido, pero cuando estaban las cosas bien, ahí volvían a los ídolos que tenían alrededor las naciones vecinas. Y ellos se lo apropiaban. Terrible lo que estaba pasando. Entonces, para poder despertar la atención, Dios lo que hacía era permitir que los pueblos vecinos, las naciones vecinas, vayan a Israel y los atacaran, les robaran las cosas, lo tenían oprimido. Así que eso es lo que sucedía. Aparecían los enemigos de Israel oprimiéndolos, ¿no es cierto? Y cuando Israel se encontraba oprimido, lo que hacía era buscar a Dios. Así que Dios lo que hacía es levantarle un juez. Una vez que el juez había liberado al pueblo de varios años, o por varios años, volvían a la idolatría. Otra vez los enemigos los enfrentaban y así permanentemente encontramos la historia en el libro de Jueces. Cuando uno lee, hay muchas cosas que realmente uno dice, no entiendo lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo puede ser que hagan esto? Estas cosas tan terribles. El libro tiene un versículo que es clave. El versículo clave se encuentra en el capítulo 21, versículo 25. Es el último versículo de este libro y dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ay, con razón, cada uno hacía lo que bien le parecía. No buscaban a Dios, no tenían la dirección de Dios porque no la buscaban realmente, solo de vez en cuando y por una temporada corta. Así que en esto de que cada uno hacía lo que bien le parecía, hacían desastre. Así que es una enseñanza que nos deja a nosotros. Si nosotros hacemos lo que bien nos parece, vamos a terminar mal. Vamos a hacer muchos desastres, muchos líos, malas decisiones y vamos a afrontar las consecuencias. Por eso necesitamos al Señor, necesitamos su palabra para tener dirección y nosotros obedecer a lo que Dios nos dice, así nos evitamos todo este tipo de consecuencias. Bueno, este libro se encuentra escrito en el año 1050 al 1000 antes de Cristo aproximadamente. No se sabe con exactitud el autor, pero la tradición hebrea se lo atribuye a Samuel. Así que esto enfatiza este libro la importancia de ser fiel a Dios, porque si no verán las consecuencias. Paralelamente, en lo que está sucediendo en los libros de los jueces, está el libro de Ruth. El libro de Ruth. No se sabe quién es el autor, aparentemente no es Ruth, pero la tradición judía se lo atribuye también a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel ha sido escritor. Hay otros versículos bíblicos que hablan de las crónicas de Samuel. Así que Samuel siempre escribía y todo lo que sucedía él lo registraba. Por eso es que se le atribuye tantos libros a Samuel como autor. Él está contando la historia de una mujer extranjera que llega al pueblo de Dios y a partir de esa historia demuestra la fidelidad, lealtad, santidad, amor que Dios tiene y espera de nosotros también hacia el Señor. Así que esto es lo que se transmite en este libro. Es un libro que habla acerca de esa relación entre un esposo y una esposa, cómo también hay redención. Se habla de cómo Booz, antes de casarse con Ruth, lo que hace es adquirir todas las posesiones, él paga por eso y restablece otra vez las tierras y todos los bienes que le pertenecían a Noemí y a Ruth. Ahora, Ruth es muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de la genealogía de Jesús. Cuando usted va a Mateo y Lucas, se va a encontrar esta conexión. El libro de Ruth tiene mucho que ver porque Ruth
es la abuela del rey David. Así que imagínense la importancia que tiene entonces el libro de Ruth para que esto, bueno, pase justamente a ser parte de la línea genealógica del Señor Jesucristo. Obviamente que aquí lo cuentan para lo que es la línea de descendencia del rey David. Un versículo clave es Ruth 1:16, que dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es muy importante este versículo porque es la declaración de Ruth que hace el cambio en su vida. Es la bisagra, es el punto de inflexión en su vida por el cual ahora pertenece al pueblo de Israel, y a tal punto que entra en la línea de descendencia del rey David. Tremendo, ¿no? Cómo Dios tiene todas las cosas bajo su mirada, su mano, ¿no es cierto? Es lo que es esa previsión de Dios durante la historia del pueblo de Israel. Muy bien. Luego viene el libro primero de Samuel y luego el segundo libro, que la historia continúa en el segundo libro. En la parte de los hebreos, ellos lo tienen a los dos libros como en uno solo. Nosotros lo tenemos en dos partes. No se sabe exactamente quiénes fueron los autores. Se cree que Samuel fue el que escribió la primera parte, pero después que muere Samuel, y hay todo un libro, el segundo libro de Samuel, que alguien lo tendría que haber escrito. Bueno, muchos creen que el que se encargó de completar toda esa redacción fue el sacerdote Abiatar, que era el que trabajaba juntamente con Samuel, y uno de los que podía ser cronista también, continuando la tarea de Samuel. Así que aquí hay una historia de sucesos. Estamos hablando del año 1100 a.C. hasta el 722. Esto es importante, esa fecha, porque ahí es donde la parte del norte de Israel es tomada por Asiria, son llevados deportados, y eso no se encuentra registrado ni en el primero ni el segundo libro de Samuel, por lo cual se indica que se ha escrito antes de ese evento, porque si no hubiera estado también allí. El propósito del primer libro es relatar cómo Israel llegó a tener un rey, cómo fue que lo pidieron, qué fue las cosas que sucedieron. Así que ahí nos encontramos entonces en el primer libro de Samuel, ¿no es cierto? El comienzo de las dinastías de los reyes de Israel o de Judá también, ¿sí? Porque todo comienza allí desde la historia de Saúl. Cuántas cosas que aprendemos de la historia de Saúl. Luego viene la historia de David. Vemos cómo Saúl pierde el reino, la desobediencia a Dios y todas las consecuencias por eso mismo. Así que tenemos que aprender mucho de esa historia también. Y cómo Dios levanta a David, un muchachito que le creyó al Señor, que fue valiente, que tomó todos los desafíos que se le presentaban, fue el que venció al gigante Goliat. Todo el mundo sabe esa historia, ¿cierto? Bueno, y también entonces vemos cómo él avanza, sus desaciertos que tuvo, sus pecados, está todo ahí en la Biblia, ¿no? Cómo Dios lo restaura, cómo Dios lo perdona, cómo él entonces toma la iniciativa para construir el templo, y Dios entonces le dice que va a ser a través de su hijo. Así que todo eso es lo que habla el primer libro de Samuel, hasta que entonces David comienza a ejercer la función de reinado. Empieza en Hebrón y luego entonces en Jerusalén para poder asentar allí su reinado. El versículo clave del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que dice: y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante que es este versículo, no solo para la vida de Saúl, para nosotros, ¿no? Porque a veces queremos que tantas cosas debemos hacer, y sacrificios, y trabajo, y servicio, cuando lo más importante y lo primero que debemos hacer tiene que ver con esto: obedecer a las palabras del Señor, ¿sí? Que es mejor que los sacrificios, y prestar atención. Eso es lo que debemos hacer. Así que por eso es tan importante un corazón rendido al Señor, para escucharlo, para obedecerlo. Por eso dice que David era un buen rey, porque tenía el corazón de Jehová. Esa es la enseñanza que nos deja
muchas de estas historias, ¿no? Tener el corazón de Dios. Muy bien. El segundo libro de Samuel, también ya sabemos un poquito de lo que decía el primer libro, ¿no es cierto? Así que también decimos que, bueno, evidentemente el segundo libro no fue escrito por Samuel, así que probablemente ha sido por el sacerdote Abiatar, y la fecha entonces es entre el 931 hasta el 722 antes de Cristo, y el propósito del segundo libro de Samuel es demostrar la importancia del linaje de David. Desde allí vendrán todos los reyes de Judá, así que esto será importante en esta historia. Versículo clave del segundo libro de Samuel, ¿sí? Ahí vamos, segundo libro de Samuel, dice, segunda de Samuel 7:9, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Eso le dice el Señor a David, ¿no? Porque Dios lo ha levantado, lo puso allí como rey, y a partir de ahí entonces comienza una línea genealógica súper importante. ¿Por qué? Porque de ahí viene el Mesías, el Señor Jesucristo, descendiente del rey David. Por eso tan importante estos libros. Bueno, después le sigue en historia el primer libro de Reyes. Después veremos el segundo libro de Reyes. El primer libro de Reyes, bueno, y es lo mismo que el tema del libro de Samuel. Los hebreos lo tienen juntos, ¿no? El libro del primero y el segundo libro de Reyes lo tienen juntos, y como no se sabe exactamente quién ha sido su autor, los judíos le han atribuido bastante a Jeremías, porque aparentemente el libro primero y segundo libro de Reyes no se escribió durante la época de los reyes, se escribió al final de la historia, ¿no? Porque relata toda la historia que ha pasado de los reyes, así que probablemente Jeremías, que estuvo al final y sabe todos los acontecimientos, sea que haya escrito entonces estos dos libros. Habla acerca de la evaluación de los reyes que pasaron por Israel y también varios puntos importantes. Estamos hablando entre el año 560 y 538 antes de Cristo, y aquí el propósito es demostrar el valor de obedecer y el peligro de desobedecer a Dios. En el primer libro de Reyes, también lo va a decir el libro de Crónicas, encontramos un punto crucial en la historia. Aquí. Después de Salomón, le sigue su hijo, que es un joven que malcriado, si vale la palabra, una persona que ha sido muy cuidado, protegido, así que él tenía a todos sus amigos jóvenes, y cuando el pueblo de Israel lo quiere presentarlo como rey, pero también le hace algunas demandas para que afloje un poco con los impuestos, porque eran muy fuertes, ¿no? Este rey Roboam lo que hace es hacerle caso a sus hijos, ¿no? Así que Roboam, acá lo vamos a poner porque es Roboam, es parte interesante en la historia. A partir de aquí, porque Salomón en los últimos días, en los últimos años de su vida, dedicó su tiempo a adorar otros ídolos por darle ese lugar a sus mujeres extranjeras, Dios se enojó por esa situación y le dijo entonces que su reino, el reino que iba a seguir a través de su hijo, iba a cortarse y se iba a dividir en dos. Así que iba a ser unas 10 tribus de la parte norte. Por un lado iba a ser el reino del norte o reino de Israel, vamos a poner eso aquí, ¿no? Así que todo lo que es verde sería el reino del norte, o también llamado Israel, y en la parte sur hablamos del reino del sur o de Judá. Aquí sigue la línea de los reyes de Judá, y aquí sigue la línea de las otras tribus, ¿sí?, que tiene que ver con el nombre de Israel. Por eso usted encontrará entonces que hay dos reyes simultáneos en la historia. Claro, está el reino del norte y el reino del sur. Cada uno tenía un rey diferente. Todo eso aconteció
en la época de Roboam, y aquí se levanta de este lado Jeroboam, comenzando entonces ese reinado. Pero empezó mal. Jeroboam empezó muy mal porque él instituyó 2 ídolos en Israel para que su gente no se vaya a Jerusalén a adorar, teniendo temor de que iba a perder el reino así. Entonces, a partir de ahí, ya Israel empezó mal. Todos los reyes que hubo en la parte norte, todos fueron malos. Todos fueron un desastre. Ninguno buscó al Señor como debería. De tanto en tanto, por ahí tenían alguna lucidez espiritual como para pedir perdón por algo o para pedir al Señor dirección para alguna cosa. Entonces, ahí vemos entonces la respuesta de Dios a través de profetas. Dios envía profetas, tanto en el norte como en el sur. Ahí usted va a encontrar tremendos profetas de Dios. Uno de ellos, Elías, Eliseo, entre otros, ¿no? Que Dios enviaba para exhortar al pueblo, para mostrarle el camino correcto, y todo eso se relata en el libro entonces de primero y segundo libro de Reyes. Este punto es muy importante, ¿no? Porque ahí marca la división del reino. Ahora, cuando llega para el año 722 antes de Cristo, aparece la invasión de Asiria. Asiria se toma cautivo al reino del norte y se lo lleva hacia Asiria, y ahí entonces es donde, bueno, hasta hoy se dice que muchas de esas tribus parecen perdidas, solo Dios sabe dónde están, algunas de ellas, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí entonces, 722, el reino del norte deja de existir para solamente conservarse el reino de Judá. Y aquí encontramos muchos reyes muy buenos, ¿no es cierto?, que nos relata el libro de primera y segundo libro de Reyes. 2 versículos importantes. Versículo clave del primer libro de Reyes es primer libro de Reyes 3:9, que dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la oración de Salomón, pidiendo dirección al Señor con sabiduría. Y el versículo clave del segundo libro está en el capítulo 19, versículo 15, dice: oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Qué tremenda declaración que hace este hombre de Dios, ¿no? Muy bien, luego siguen entonces primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Fíjense que van paralelos. Primero y segundo de Reyes y Crónicas van relatando la misma historia. Lo mismo que segundo libro de Crónicas y de Reyes. La misma historia. Solamente que usted puede percibir que el libro de Reyes habla más específicamente de los reyes del norte. Pero Crónicas se enfoca más en los reyes del sur. No deja de hablar de los otros, pero hay más énfasis en la parte de la línea de David en el libro de Crónicas. ¿Cuál es el autor de los libros de Crónicas? No sabemos con exactitud, porque ahí no lo dice. La tradición, el Talmud de los hebreos, dice que Esdras fue el que escribió estos 2 libros. Bueno, es probable porque Esdras está al final de del relato de estos libros, así que él conoce toda esa historia. Y además hay un dato muy importante: los versículos finales de Segunda de Crónicas son casi idénticos a los que comienza el libro de Esdras. Entonces, cuando usted termina de leer Segunda Crónica y lee Esdras, uno dice: parece que el mismo autor es el que está escribiendo esto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que muchos también dicen que eso es una evidencia para decir que Esdras es el autor del libro de Crónicas. Así que el primer libro se escribe para evaluar el reinado de David, animar a ese remanente fiel. Estamos hablando del año 450 al 400 antes de Cristo que se escribe. Y el versículo clave está en capítulo 4, versículo 10, que dice: oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. La oración de Jabes. Dios le respondió a esa oración y le concedió lo que pidió.
bueno, nos habla a nosotros de clamar al Señor, buscar al Señor, pedirle a Él, que el Señor está atento a la oración de su pueblo. Claro que tenemos que aplicar la palabra de Dios, obedecer al Señor, porque también la historia nos dice que ha sido un desastre todo rey que se fue de la voluntad de Dios. Aquel que no obedeció a Dios tuvo sus consecuencias trágicas. Sin embargo, todos aquellos reyes que amaron al Señor, sirvieron al Señor, fueron reyes bendecidos por Dios, y Dios bendijo también al pueblo durante ese tiempo. El segundo libro de Crónicas, entonces, lo que hace es destacar los reyes de Judá y demostrar los beneficios que hay en la obediencia a Dios. El versículo clave está en el capítulo 13, versículo 10, que dice: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Eso dice los reyes de Judá. Aquí va a encontrar reyes tremendos como el rey Asa, el rey Josafat, tiene al rey Ezequías, al rey Josías, reyes que tienen una historia muy buena y tienen algunas oraciones que hacen ellos que son maravillosas. Yo me acuerdo que Dios le decía a Josafat: no tienen que pelear ustedes, yo pelearé por ustedes, y ustedes solo alaben y adoren. Cuando canten van a ver lo que va a suceder. Y eso era lo que pasó, ¿no? Así que bueno, Dios siempre atento. Ezequías, a este rey que Dios le dio 15 años más, ¿sí? ¿Se acuerdan que él estaba por morir y hasta Dios retrocedió la sombra del reloj de sol para mostrarle que él tenía control de la historia y que también le iba a dar 15 años más, porque también Dios tiene control del tiempo? Así es. Y el rey Josías fue el último rey bueno que hubo. Sus hijos fueron realmente muy malos. Ahí fue donde apareció en el año 586, un poco más adelante, ¿no? 586 antes de Cristo, la deportación a Babilonia. Allí fueron. Así que hay un periodo, ¿no es cierto?, de 70 años, ¿no es cierto?, que estuvieron entonces ellos allí, deportados a Babilonia. Dios permitió esa situación porque no querían volverse a Dios. Toda esa historia está relatada aquí y nos deja toda esa enseñanza tremenda. Luego, entonces, al final, Israel, el pueblo de Judá, vuelve a Jerusalén por orden del rey Ciro, un rey persa, que dice que ahora sí todos los deportados pueden volver a Israel. Así que aquí, entonces, estamos hablando que se escribe el libro de Esdras, que hemos mencionado anteriormente, hablando acerca de la reconstrucción del templo que había sido destruido por Nabucodonosor 70 años atrás, o un poquito más, ¿no es cierto? Pero ahí es donde comienza entonces la reconstrucción de ese templo. Ahí se explica también el detalle de ese regreso de todos los exiliados y lo que sucedió en ese tiempo, cómo poder restablecer otra vez la reconstrucción de ese templo. El versículo clave está el versículo 11, que dice: y cantaban alabando y dándole gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¡Guay! ¡Qué linda historia!, ¿no? Cómo ver el pueblo de Dios dándole gracias al Señor. Y esa alabanza, esa adoración permanente, cuando estaban construyendo o reconstruyendo otra vez el templo de Jerusalén. Así que bueno, también es para aplicar a nuestras vidas, ¿no? Esa construcción espiritual para nosotros, que el Señor siga edificándonos y que siempre hay restauración de parte del Señor cuando uno se vuelve a Él arrepentido. Siempre Dios trae restauración. También a Esdras le sigue el libro de Nehemías, escrito por él también, por Nehemías, por el mismo autor. Habla acerca de la reconstrucción, pero de el muro de Jerusalén y un poco también la ciudad de Jerusalén en el año 423 a.C. La clave está en el capítulo 8, versículo 10, ese es el versículo que dice: id, comer grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vuestra fuerza. Dice, qué tremendo, ¿no? El libro de Nehemías
un libro muy interesante nosotros lo hemos estudiado inclusive en el instituto como un libro para liderazgo. Cómo ser un buen líder siguiendo el ejemplo de Nehemías. Todo lo que tuvo que enfrentar, habla acerca de los enemigos, habla acerca de los enemigos internos también que tenía dentro del pueblo. Cómo poner en orden todas esas cosas. Cómo poder restablecer otra vez la forma de el culto, la forma de la devoción al Señor. Así que hay mucho ahí que aprender en el libro de Nehemías. Tenemos un estudio bíblico hecho en la iglesia, puede buscarlo también en la página web acerca de este libro maravilloso. Muy bien, y también está el libro de Esther. El libro de Esther se escribe un poquito antes que Nehemías, por la fecha, y aunque no se sabe exactamente el autor, porque no lo dice allí, más que nada, relata la historia de Esther y lo que Dios hizo para preservar al pueblo en este tiempo, así que muchos de los judíos le atribuyen el escrito a Mardoqueo o a Esdras, ¿no? Donde ellos pudieran haberlo escrito, principalmente porque tiene que ser un judío que esté familiarizado con las costumbres y también con el idioma persa, así que probablemente Mardoqueo habría sido la persona que ha escrito el libro de Esther por todo lo que él mismo sabe, porque él estuvo allí. Así que es el relato de la redención en el año 465 a.C. Este libro tiene un propósito y es demostrar que en todas circunstancias Dios siempre tiene el control. Amén. Creo que lo necesitamos también saber y renovar eso en nuestra vida. Dios sigue teniendo el control de la historia, el control de nuestra vida, el control de la iglesia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede hacer, Dios sabe lo que va a seguir haciendo, sabe el futuro. El versículo clave de Esther está en el capítulo 4, versículo 14, cuando Mardoqueo se acerca a Esther y le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, dice, ¿no? Recordándole que Dios tiene propósito. Estás ahora siendo una reina, ¿con qué propósito? ¿Solo para estar mejor? No, Dios te puso ahí con un propósito mayor, así que el propósito era preservar la vida de su pueblo, del pueblo de Israel, de ese tremendo hombre, ¿no?, malvado Amán, que quería destruir a todo el pueblo de Israel. Qué tremendo cómo Dios los preservó, ¿no? Siempre Dios ha preservado su pueblo. Hay tanta historia que relata esto mismo, ¿no? Cómo no tomar fe en este sentido para decir cómo Dios no nos va a cuidar a nosotros, cómo no nos va a proteger, cómo también el Señor va a estar con nosotros haciendo su obra tremenda. Así que estos libros históricos nos ayudan para recuperar nuestra fe, saber cómo Dios ha actuado y seguirá haciendo, así que nos ayuda en fidelidad, en preservarnos en el amor del Señor, en el cuidado del Señor, a saber que Dios tiene el control de todas las cosas, seguirá obrando a nuestro favor. Así que en los libros históricos vemos el poder de Dios, vemos cómo Dios libra a su pueblo, vemos cuál es su justicia, cómo Dios hace las cosas claras. Todo trae su consecuencia. Aprendemos esa providencia de Dios, cómo Dios actúa. Así que tienes que leer los libros históricos para poder empaparte en todo esto que aprendemos de la parte espiritual, aplicándolo a nuestra vida. El Señor nos va a ayudar para esto. Recuerden, 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11, nos dice esto el apóstol Pablo, que él sabía todos estos libros casi de memoria, les diría. Dice: más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra del Señor, toda la palabra, es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para esa salvación y todo lo que tiene Dios a través de esa salvación. Así que, hermano, quiero animarte a que leas la palabra de Dios, leas correctamente, interpretes correctamente, pero la apliques. Aplícala a tu vida, obedece a la palabra del Señor, a lo que el Señor te está hablando. Aunque sea un versículo, aplica esa palabra del Señor a tu vida y verás cómo las cosas serán diferentes. Recuerda lo que decía Corintios: se ha escrito para nosotros, para nuestra enseñanza. Así que eso tiene que ser hoy
una realidad en nuestra vida. Amén. Vamos a orar para que estos libros realmente produzcan cambios en nuestra vida. Dios nos hable y al fin produzca esa relación profunda con el Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos sigues enseñando. Padre amado, tu palabra es verdadera, es eficaz. Señor, hoy traza la palabra en nuestras vidas y todo lo que es historia, eso se ha escrito para nuestra enseñanza, para que podamos nosotros tomar dirección clara, a poder aplicarlo a nuestra vida, Señor, y que eso produzca fruto. Oramos, Señor, y oro por mi hermano, mi hermana que está estudiando este curso, para que tú le sigas dando esa motivación que necesita, esa dirección tuya, para que vaya la palabra, se alimente y sepa, Señor, cómo poder interpretar correctamente también lo que está leyendo, aplicándolo a su vida. Oramos creyendo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente. La próxima clase, el próximo viernes, Dios mediante, estaremos estudiando acerca de los libros poéticos. Estos libros que tienen muchas cosas muy particulares y especiales que nosotros debemos percibir, reconocer, aplicar para que la palabra del Señor siga alimentando nuestra vida, conociéndolo más al Señor y teniendo su dirección clara. Dios te bendiga abundantemente.